Y ya saben, si quieren colaborar con el proyecto en patreon.com, si quieren una aportación solitaria, terrorífica, fantástica, PayPal, crónicasdeespanto0@gmail.com, y a ese mismo correo envíen sus historias, sus opiniones, sus gustos en cuanto a leyendas, a terror, a crimen y esa curiosidad por la cual estamos aquí, escuchando y narrando buenas historias. Vayamos pues, doble terror, octubre y noviembre, doble espanto. Veamos a continuación. No es nada raro que a los religiosos comúnmente se les aparezca el demonio. Y las leyendas más antiguas, desde que llegó la religión católica a nuestras tierras, hablan de esas peripecias, como las de los monjes franciscanos, fundando sus conventos en los alrededores de la antigua Tenochtitlan. El diablo que impedía que pusieran una cruz. Era el día 3 de agosto del año 1537, apenas 6 años después de las apariciones guadalupanas. La mañana traía en el viento un fuerte olor a humedades de la laguna que rodeaba la isla de la antigua y derruida Tenochtitlan. Del trabajo en el huerto del convento venían platicando animadamente Fray Antonio y Fray Gulmaro, aunque poco trabajo hicieron, con el pretexto de que los olores de la laguna los mareaban y les hacían casi devolver el estómago. Para su desgracia, se encontraron cuando caminaban con el provincial del convento, el honorable Fray Martín, y al saberse descubiertos por haber abandonado las labores y sacudiéndose de forma vana el hábito, le dijeron o le inventaron que después de cavilar sesudamente durante muchas noches, con sus días respectivos, pues que sería muy bueno poner en el atrio del convento una gran, gigantesca y enorme cruz, y pintada de verde, para que todos los viajeros que llegaran al Valle de México por los distintos caminos se encontraran con la enorme cruz como una señal religiosa de los franciscanos y del triunfo de Cristo sobre el paganismo indígena, del triunfo también de los españoles sobre los indígenas, sacrificadores de humanos. En entrando por los volcanes, Texcoco, Coajimalpa, por los caminos de Acapulco y por otros más que son para llegar a la Ciudad de México, los ojos se les van a ir de mirar a lo lejos nuestra gran cruz en el atrio, dijo Fray Antonio, y el mismo jubiloso imaginaba mirar esa enorme cruz desde los caminos que llegaban a la cuenca de este Valle de México con ese lago tan fabuloso, inmenso y diverso. Fray Martín fingió que les creía, pero le pareció buena la propuesta. Así que les dijo que sí, que se dieran a la tarea de pensar en dónde encontrarían un enorme árbol para hacer la cruz. Ya compartiendo con otros monjes, y hablando y cuchicheando, dijeron que podrían ir a buscar ese enorme árbol, quizás a Coyoacán, a Xochimilco o Culhuacán. ¿Les gusta Coajimalpa?, dijo Fray Antonio, con esa sonrisa de niño en un cuerpo de más de 80 kilos y 33 años bien bebidos. Decimos bebidos porque pues también de bebidos había bebido. Coajimalpa, es mucha distancia. Son muchas leguas, replicó Fray Gulmaro, que por cierto, pues también era buen bebedor de vino y lo hacía a hurtadillas porque escaseaba trayéndolo de Cuba y también de España. Fray Gulmaro pensaba la distancia que abarcaba más allá de su mirada que se le había agotado
como copista de Biblias y de libros sagrados allá en sus años mozos en la vieja España, puesto que la imprenta era todavía un lujo. Y ya en esta tertulia, en este animado coloquio, los frailes, en un número superior a 10, y sin siquiera haberse puesto por completo de acuerdo, pero más por distraerse, más por pasear en las afueras de la ciudad, decidieron ir al cerro de Chapultepec, que estaba a pocas leguas de la Ciudad de México. Al otro día, con hachas y sogas al hombro, salieron acompañados de varios indígenas del barrio de San Juan Moyotla, que por estar tan cerca del convento y por ser parte de su provincia del Santo Evangelio, decidieron sumarlos a la empresa. Todos contentos, con alegre plática y sonrisa por delante, se encaminaron al cerro, que antes fueran unos baños, una casa de recogimiento espiritual y un jardín de esparcimiento de Moctezuma Yocoyotzin el místico, el perdedor. Caminaron un poco más de una hora, y ya estando en el bosque de Chapultepec, se dieron a la tarea de buscar un enorme árbol. Fueron buscando, investigando, mirando y midiendo, pero la realidad es que en esa zona no encontraron uno lo suficientemente grande y esbelto y recto para que pudiera ser el cuerpo y brazos del Señor que ahí depositarían. Sin embargo, regresaron al convento. Comieron, y después de las oraciones de vísperas, algunos se reunieron para deliberar sobre el proyecto de la cruz gigantesca en el atrio inmenso. Se encerraron en sus celdas y durmieron como una noche más esperando el sueño restaurador. Al despertar y siendo ya un nuevo día, los monjes rezaron la oración de laudes y luego desayunaron muy alegres todos aquellos que saldrían en sus esfuerzos por encontrar esa cruz escondida en un gran árbol. Y mientras unos iban a trabajar a la huerta, otros dirigían sus pasos hacia las tierras altas y frías de lo que ahora conocemos como Santa Fe, que apenas eran unas cuantas chozas. Y más allá de Santa Fe, ya casi para llegar a Coajimalpa, se encontraron con unos pinos enormes, esbeltos, adecuados, y dieron con hachas, y dieron con palas, y empezaron a trabajar. Tierra abajo. Así es que ese día, ya con 2 grandes árboles de pino cortados, decidieron quedarse en el pueblo de Santa Fe, en un hospital mismo que había fundado otra persona, Vasco de Quiroga. Ahí se quedaron a pernoctar, mientras que los frailes acomodaban el árbol y compartían chocolate y pan con el obispo oidor, que en ese momento era don Vasco. Los indígenas que iban con ellos eran agasajados con un buen plato de frijoles negros con su rico epazote y un atole de masa con piloncillo, una delicia para las personas de su condición. Al otro día, antes de que el sol se anunciara en su rojo crepúsculo, tanto indígenas como frailes jalaban esos grandes árboles con enormes sogas. A las 11 de la mañana ya habían dejado Atlacuihuatlán o Tacubaya, ya estaban muy cerca de Chapultepec. Eran las 12 del día y con el sol arriba de sus cabezas, unas cabezas calvas y otras rapadas avanzaban por la calzada de la Verónica, diríamos hoy que por circuito interior. A la 1:30, como premio por su proeza, estaban comiendo a las brasas una suculenta carne de res. Para los frailes vino y para los indios pulque. Y a las 5 de la tarde todos, frailes e indios, descansaron sus espaldas y dejaron los 2 enormes árboles en el atrio del convento. Durante toda la semana estuvieron primero limpiando de ramas y corteza los árboles. 3 meses después, con brochas de istle pintaron de verde los troncos. Hicieron un buen corte para poder depositar el cuerpo del Señor, y tallaron, y con grandes clavos de hierro
este hierro forjado y grande, fueron acoplando los brazos. ¡Qué bella y enorme cruz frente a sus ojos! Definitivamente era una buena obra de los frailes y también de los indios de San Juan Moyotla, y decidieron que la fecha para colocarla sería el domingo 29 de noviembre del año de 1537. Y llegó la madrugada del domingo y 40 indios y más de 17 frailes ya estaban de pie, desayunados y preparando un gran hoyo para meter los pies de la cruz en la tierra. Después de las 7 de la mañana, Fray Martín, quien regresaba del convento de Xochimilco y que había salido en canoa mucho antes de que trinaran los pájaros, ordenó a Fray Antonio de Aragón que diera la voz para que los 40 indígenas jalaran las grandes sogas que estaban amarradas a la cruz y la levantaran. Así es que todos se pusieron manos a la obra y empezaron a pujar y a escuchar las indicaciones de los frailes. Y aprieten bien, que no se salga al aire, todos al mismo tiempo, a la 1, a las 2 y a las 3. Y mientras unos hacían fuerza para que el pie de la cruz entrara al hoyo, otros jalaban. Y la cruz, la cabeza, los brazos del Señor se levantaron 5 centímetros, 10 centímetros, 30 centímetros, 1 metro, y la gente se congregaba y trabajaba y ayudaba, y para ese momento ya eran unos cientos de indios, algunos españoles civiles y más frailes, los de la orden de los dominicos y agustinos, que junto a los franciscanos miraban con expectación. ¡Jalen, jalen! Pero la cruz apenas levantó 1,5 metros y se vino para abajo, dejando un estruendoso golpe. ¿Qué pasó? ¡Qué error! No poco polvo se levantó sobre las cabezas de frailes españoles e indios. Fray Antonio dijo: a ver, empujen, más fuerza, bébanse un traguito de pulque, vamos a la cuenta de 3, 1, 2, 3, empujad, empujad. Y nada, la cruz simplemente no se levantaba. ¡Caramba! ¡Vamos de nuevo! Y nada. Iban acercándose los indígenas extrañados y pusieron más sogas en los brazos del Señor, y se sumaron más frailes, y llegaron los españoles, y todos trataban de jalar, y nada. Y denle más pulque y algo de vino, más fuerza, aprieten más, para que no salga al aire, y empujen y levanten. Nada, nada en absoluto. ¡Demonios! Pero que esto no puede ser cierto, ni que fuera de hierro. ¿Qué está pasando? En efecto, nadie entendía qué estaba sucediendo. Si para jalar los árboles desde los cerros de Santa Fe no se necesitó tanta fuerza de indios y frailes. Y todos estaban azorados, no comprendían, y las palabras en náhuatl y en castellano iban y venían, en tlaxcalteca inclusive. El latín de los frailes, pues era para hablar en la lengua de la Vúlgata, la versión de la Biblia que ellos utilizaban. Y el náhuatl de los indios, esa lengua tan dulce al oído, iba y venía como un susurro, pareciendo que contestaban esos gritos en castellano, sin entenderlos simplemente. Y fue entonces cuando un fraile viejo pero sabio, visionario y conocedor de las argucias del demonio, Fray Francisco de Alicante, con sus 80 años sobre los hombros y ya sin vista en sus ojos porque se había quedado ciego de tanto leer, de tanto escribir para disertar sobre las batallas celestiales, pudo mirar desde dentro de sí mismo, y estando encerrado en su celda, misma ubicada en el claustro de los decanos y de los doctores franciscanos en teología, que en el atrio ni indios, ni frailes, ni españoles podrían levantar la cruz, porque el mismísimo diablo, con su cuerpo rojo y peludo y sus patas de gallo y de chivo, estaba sentado sobre la cruz verde. Así es,
El mismísimo diablo, con su peso de 1000 diablos adentro, no dejaba que la cruz se levantara ahora ni siquiera 1 centímetro sobre la tierra. Cuando Fray Francisco tuvo esa visión de lo que estaba ocurriendo en el atrio, tomó prontamente su viejo bastón de huizache y con paso firme y apurado y viendo con los ojos del alma y de la intuición, empezó a caminar a pesar de su ceguera lo más pronto que pudo. Tardaba cosa de 10 minutos para recorrer poco menos de 100 metros, pero para eso llegar al atrio. Y haciéndose escuchar entre las muchas voces del castellano, el náhuatl y el latín, dijo casi gritando con voz cascada: ¡Es el diablo! ¡Es el diablo el que no deja que la cruz se levante! ¡Es el diablo que está sentado en el pecho de la cruz! Y los otros frailes le dijeron: Fray Francisco, padre mayor, váyase a dormir a su celda. A ver, denle un poco de vino para que descanse, que se relaje, que ya está viendo visiones. Quítenme las manos de encima, incrédulos, no me toquen, déjenme. Es el diablo el que está en la cruz y no la deja subir. Es el diablo. Y su ronca voz llegó a los oídos de Fray Martín de Valencia. Todas las voces callaron y las palabras de Fray Francisco retumbaron. Y mientras éste avanzaba, escuchando los rugidos, los sonidos del demonio, no pocos lo miraban con azoro. Y en tanto otros miraban la cruz, pero muchos indios no entendían. Sin embargo, los frailes y los españoles sintieron la presencia del maligno en el atrio. Fray Francisco decidido avanzó hacia la cruz. Él, con sus ojos ciegos, sí miraba al demonio, quien al ver al fraile dirigirse con paso firme hacia la cruz, mientras los otros se abrían en círculo alrededor de ella, se le fue encima con sus rojas y peludas manos con grandes uñas. Pero Fray Francisco levantó el Cristo que traía en su pecho y lo alzó frente al rostro del diablo cuando éste intentaba atacarlo. «Largaos de aquí, maligno, infame bestia del mal, largaos». El diablo, riéndose de él, le lanzó una bocanada de azufre y después se giró para aventarle otro aire más azufrado con su cola. Y utilizando su rabo como látigo, quería darle de azotes a Fray Francisco, pero a este le nació una energía desconocida en su cuerpo viejo y el demonio no atinaba a golpearlo. Y con su Cristo en mano, el viejo fraile perseguía y se acercaba al maligno. Pero más tardaba Fray Francisco en llegar a los brazos de la cruz que el diablo en encontrarse ya en los pies, siendo alguien al que no podía alcanzar. Y así de vuelta iba Fray Francisco tras él, pero el maligno, riéndose, saltaba al eje de la cruz y echaba aires azufrados de su cola, atacando al viejo fraile, quien se defendía con un crucifijo en la mano para que el maligno no se le acercara. Y ya cansado de perseguirlo, Fray Francisco tuvo una idea. Con voz fuerte, pidió que le trajeran agua bendita. El diablo miraba al viejo fraile desde lejos, sentado en la cabeza de la cruz. Pero Fray Francisco sonrió cuando le trajeron el agua bendita y un hisopo para regarla. «Ahora sí, maldito Luzbén, no podrás conmigo y te largarás a lo más profundo de los infiernos». Fray Francisco, sonriendo y con un novicio franciscano que le detenía el balde de agua bendita, con el hisopo en la mano desde los pies de la cruz y el crucifijo en su mano izquierda, empezó a regar el líquido desde los pies de la cruz. Y así el largo tronco se fue mojando de esta agua purificada, agua divina. Cuando Lucifer miró esto, se le fue encima con sus colmillos diabólicos y con sus manos peludas para dañarlo. Pero Fray Francisco se defendía con la cruz mientras el diablo desesperado se acercaba y le tiraba de latigazos con su gran cola. No obstante,
El viejo fraile avanzaba echando agua bendita en el gran madero, y el demonio retrocedía. Y avanzaba el fraile con la cruz en el pecho. El ángel del mal vociferaba palabras en latín y en una lengua extraña de los infiernos. La gente estaba completamente estupefacta, desconcertada. No sabían de la batalla entre Fray Francisco y el demonio. En el ataque, Fray Francisco sintió de pronto cómo lo abrazaba un aire caliente y pestilente que salía de aquel cuerpo infernal y unas uñas que le estaban rasgando el hábito. Sin embargo, en esta embestida el maligno sintió el agua bendita que le arrojó el venerable anciano. Entonces, ante los ojos sorprendidos de todos, el demonio se hizo visible, revolcándose en el suelo por el agua bendita que le cayó en su cara roja y en sus cuernos enormes. Los más, al verlo con sus propios ojos, lanzaron una exclamación de horror, y no pocos se echaron a correr despavoridos. Fray Francisco siguió con su obra. Pareciera que su cuerpo no estaba desgastado, que no fuera tan viejo, que no tuviera tanta edad, y mojando con agua bendita ahora el eje de la cruz. El diablo se movía, adolorido, y entonces hacia el extremo derecho del brazo del madero, y allá fue Fray Francisco con su agua bendita, y Lucifer saltó al extremo izquierdo. Pero el fraile, ya envalentonado y con su novicio, su achichincle también, que había tomado valor, empezó a mojar el brazo izquierdo. Todos miraban al demonio que gesticulaba, que atacaba, que retrocedía y maldecía en latín y en una lengua extraña. Fray Francisco se dirigió hacia la parte superior de la cruz, que representaba la cabeza del Señor, para rociarla. Ya estaba a punto de terminar y a punto de vencer en esa batalla al demonio. Y ya cubierta toda la cruz de agua bendita, mojó las patas del demonio con las últimas gotas de agua santa. El demonio se retorció, pero hizo un intento desesperado por arrancarle la cabeza al viejo fraile. Todos gritaron asustados, y fue entonces cuando Fray Francisco le arrojó el Cristo en el rostro, y en medio de una gran nube de azufre el diablo, abriendo descomunalmente el hocico, desapareció. Y así desapareció Luzbel. Ahora Fray Francisco, sentado junto a Fray Martín, con una sonrisa y unos ojos ciegos mirando al cielo, con un vasito de barro con algo de vino en la mano, gritó jubiloso: «Hijos míos, aprieten el cuerpo, que no se les salga el aire, y a la cuenta de 3, jalen. 1, 2, 3. Y la gran cruz verde se fue levantando, acariciada por el viento, y con la fuerza ya de los que quedaban y fueron testigos de la batalla, 20 indios, 3 frailes y 10 españoles, subieron la cruz, y ya en pie, todos gritaron jubilosos. Y desde ese día, desde el 29 de noviembre de 1537, todos los viajeros que llegaban al cuenco de la Ciudad de México miraban la hermosa ciudad levantándose en medio de la laguna, y en lo alto una enorme cruz verde del convento de los franciscanos, que daban la bienvenida y que harán de recordar la batalla que se le ganó al demonio con un fraile ciego de 80 años. Así es, amigos, ¿tienen cruces en su casa? Tengan cuidado, que el diablo se columpia y a veces se posa no sobre sus cruces, sino sobre sus voluntades. Es mes de espanto, es mes de terror. Ya saben, escriban, opinen, crónicasdeespanto0@gmail.com. Apoyen el proyecto en patreon.com. Y nos vemos en la siguiente entrega. Esto fue
Crónicas de Espanto. Créditos a Leyendas Leyere, al Instituto Cultural de León, al libro Crónicas y Leyendas Mexicanas y al periódico Excelsior y periódico Correo.